Bienvenidas a la tercera clase de psicolingüística en la que vamos a abordar algunas cuestiones referidas a la comprensión del lenguaje escrito, que constituye uno de los temas principales de la unidad 2. Vamos a abordar en esta clase el sistema cognitivo humano y su relación con la comprensión de textos, sobre todo escritos. Vamos a abordar también cuáles son los tres objetivos que tenemos que tener en cuenta para describir la arquitectura cognitiva y cuáles son las dos propuestas más importantes sobre cómo se estructura la arquitectura cognitiva humana, que son las de los sistemas modulares y las de los sistemas interactivos. Todo esto lo vamos a abordar a partir del texto de Giovanni Parodi titulado Comprensión de textos escritos. Lo primero que nos dice Giovanni Parodi en su introducción es que la investigación sobre la comprensión de textos escritos fundamentalmente debe apoyarse en pruebas empíricas que revelen cuál es la arquitectura, cuál es la estructura cognitiva humana y el tipo de representaciones mentales en que se van a materializar los procesos lectores. Y esto también se relaciona con la manera, con la metodología que tiene la psicolingüística de abordar el objeto de estudio. ¿Se acuerdan que decíamos en una de las clases que la psicolingüística tiene una metodología eminentemente experimental? Por esa razón, una buena teoría de la comprensión lingüística, según Giovanni Parodi, debe describir el sistema de procesamiento y representación del conocimiento, procesamiento referido a la manera en la que transformamos los signos en pensamientos, ¿sí? Es decir, cómo procesamos y luego representamos mentalmente el conocimiento. Entonces, para describir la arquitectura cognitiva se deben satisfacer tres objetivos que son identificar los componentes cognitivos, establecer la disposición temporal de los componentes cognitivos y por último determinar cómo se relacionan estos componentes entre sí. Respecto del primer objetivo, que dice identificar los componentes cognitivos, se acuerda en que la lectura incluye varios componentes y que estos se deben identificar en esa teoría lingüística. Es decir, que hay un acuerdo entre todos los psicolingüistas sobre el hecho de que el sistema cognitivo a partir del que se procesa la información y luego se transforma en representaciones mentales se va a estructurar a partir de varios componentes. Por otro lado, el segundo objetivo, que es establecer la disposición temporal de los componentes cognitivos, implica que existen dos posturas. Por un lado, la postura que sostiene que los mecanismos se ordenan de un modo serial, es decir, por medio de una secuencia de turnos, ¿sí? Y por otro lado, aquellos que afirman que esta disposición temporal de los componentes se va a dar en un proceso paralelo y simultáneo. Y a partir de este objetivo es que podemos también determinar de qué manera se relacionan los componentes entre sí, que sería el tercer objetivo, para el que también existen dos posturas. Por un lado, la idea de que la información se procesa de abajo hacia arriba, es decir, desde los datos del texto hacia la mente del lector, que son los que se llaman niveles de procesamiento cognitivos superiores, es decir, desde niveles inferiores a niveles superiores, por eso se denomina de abajo hacia arriba, y la otra postura, que es una postura contraria, que sostiene que se da a la inversa, de arriba hacia abajo, es decir, desde los conocimientos previos del lector hacia los datos del texto. Entonces, a partir de estos tres objetivos, aparecen dos posibles arquitecturas cognitivas o estructuras cognitivas. La primera, denominada sistemas modulares, que cobra relevancia a partir de las investigaciones de Fodor,
que sostiene que el sistema cognitivo humano está compuesto por unidades funcionalmente autónomas, ¿sí? Por eso se denominan módulos. Y en este caso, ese módulo se va a definir como una unidad funcionalmente autónoma. Además, se organiza esta arquitectura cognitiva en módulos independientes, entre los que se pueden distinguir sistemas centrales, que son los que realizan, digamos, las actividades cognitivas más importantes, y por otro lado, unidades autónomas, como el sistema lingüístico, por ejemplo. Cada módulo opera con información particular y específica y no recibe, según esta teoría, influencia de los demás módulos. Es decir, que no hay una comunicación bidireccional. Un módulo no le aporta información a otro, puesto que se considera que cada uno tiene información particular y específica. Por eso, según este sistema modular, el flujo de información de un módulo hacia otro se va a producir de abajo hacia arriba, es decir, de los sistemas desde los niveles inferiores del procesamiento hacia los niveles superiores. Y por último, las propiedades de los sistemas modulares, según esta teoría, son la especificidad de dominio y el encapsulamiento de información, ¿sí? Es decir, que cada módulo es funcionalmente autónomo, es independiente, tiene información específica, por lo tanto tiene especificidad de dominio y además un encapsulamiento de información porque la comunicación entre esos módulos se da de manera unidireccional. Por otro lado, la estructura del sistema modular se constituye o se forma por tres tipos de procesadores. El primer procesador, que se denomina sistema de transducción sensorial, que es el encargado de convertir la energía física, ya sea a partir de la visión o de la audición, dependiendo de si estamos ante un texto escrito o ante un texto oral, en representaciones mentales. El segundo sistema, que es un sistema ya más complejo que el primero, es el que se encarga de elaborar la representación mental a partir de la información que entrega el primer sistema, que es el sistema de transducción sensorial. Y por último tenemos estos sistemas centrales o procesadores generales, que son los encargados de integrar la información desde los diversos módulos que componen la arquitectura cognitiva humana, y su función obedece a tareas mucho más complejas, como el razonamiento o la toma de decisiones. Por eso se denominan sistemas centrales. Y ya en esta diapositiva tenemos un diagrama para comprender un poco mejor de cómo funciona el sistema modular de la comprensión escrita, y vemos a partir de esas flechas que van siempre hacia la misma dirección que la comunicación es unidireccional desde los niveles de procesamiento inferiores, que el primero sería el nivel de rasgos visuales, hacia llegar al nivel de procesamiento superior, que es el nivel de integración semántica. Por otro lado, y también a partir de los tres objetivos que mencionamos anteriormente, tenemos otra arquitectura cognitiva u otra manera de concebir la estructura cognitiva que se denominan sistemas interactivos. Estos sistemas interactivos funcionan como mecanismos de procesamiento de interacción que actúan en paralelo. Se conectan mutuamente entre los diferentes subsistemas, que podríamos llamar también módulos, ¿sí? Para que hagamos una comparación con los sistemas modulares, podemos hablar de subsistemas o módulos, y que en los sistemas interactivos se conectan mutuamente, es decir, que la comunicación, al contrario de los sistemas modulares, es bidireccional, porque se conectan unos con otros. En cualquier momento del procesamiento, los procesadores de orden superior
le pueden aportar información a los procesadores de orden inferior y viceversa. Y la información del contexto, y aquí aparece el contexto también como un sistema o un subsistema que contiene información, está disponible para cualquiera de los sistemas y puede participar en todas las etapas del procesamiento. Además, también, según esta teoría, existen módulos especializados que tienen, digamos, información específica, pero no exigen, como los sistemas modulares, una comunicación unidireccional. Y tenemos para comparar el diagrama de cómo funciona el sistema interactivo de la comprensión escrita y vemos cómo, si bien siempre comenzamos por este primer nivel, es imposible saltearlo, el nivel de rasgos visuales, la dirección de la información de todos estos subsistemas o módulos se da de manera bidireccional, ¿sí? Es decir, que todos los módulos se van a conectar de manera bidireccional unos con otros y van a aportar información respecto de lo que el lector necesite en el proceso de la comprensión escrita. Ya en el capítulo 2, Giovanni Parodi avanza sobre los 5 modelos o teorías sobre la comprensión de textos escritos, que son el modelo estratégico proposicional de Van Dijk y Kinch, que es el modelo con el que nosotros vamos a trabajar en la última unidad, la comprensión de textos escritos, el modelo integral de Peronard y Gómez-Maquer, la teoría construccionista de Greiser, el modelo de construcción e interacción de Kinch y, por último, el modelo de indexación de eventos de Swann, que son, digamos, las teorías más importantes acerca de cómo podemos estudiar el procesamiento de textos escritos o la comprensión de textos escritos. Les pido por favor que lean el material para que tengan un panorama de cuáles son esas teorías, de qué se tratan. Pero bueno, lo más importante de esta unidad es lo que vimos en esta clase, que por supuesto implican, bueno, qué es el sistema cognitivo humano y cuál es la relación que existe entre la comprensión de textos escritos, cuáles son los 3 objetivos que tenemos que tener en cuenta para describir la arquitectura humana y que van a condicionar después que estas propuestas de arquitectura sean los sistemas modulares por un lado y los sistemas interactivos por el otro. Muchas gracias por haber escuchado la clase, nos vemos en la próxima.